Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Saludos aquí, saliendo del trabajo, un poquito cansado, pero no es culpa de ustedes, así que estamos bien. Estamos bien y ya es la número 11 ya, mano. Lo que falta y todo y se acaba. Esta lección fue bien rápida. Yo encuentro esta lección que fue bien corta. Esta lección fue más corta que las demás, para Sí, mí. muchacho, demasiado Está corta. corriendo por ahí. Pero nada, gente, como siempre, los sigo invitando, síganme apoyándome. He recibido un par de apoyo, un par de personas suscribiéndose por ahí en Ison de Cross. Gracias a esas personas que lo han hecho. Y como siempre le digo, mira, va a haber cosas buenas, deme en tiempo. Estamos bregando también con cosas en la iglesia. Y ya tú sabes, los menesteres de los cielos son primeros. Y así que estamos bregando ahí, pero esperen que este veranito viene un par de cositas chéveres. Y cualquier persona que necesite o quiera que alguien le den estudios bíblicos, estamos disponibles a través de Zoom, lo podemos hacer. Lo que pueden hacer es contactarnos a través de cualquiera de las páginas, Eyes on the Cross en YouTube o Eyes on the Cross en Instagram, y estamos disponibles para poder hacer los estudios bíblicos. Son completamente gratis, nada, ¿sabes? Solamente le damos el link de Zoom y ponemos al día, y nosotros nos contactamos con las personas y le damos el estudio bíblico. Así que si usted quiere o alguien que usted desee que le guste que nosotros diéramos un estudio bíblico, mira, a través de cualquiera de las páginas estamos disponibles y dispuestos para hacerlo en el nombre del Señor. Bien, y recordando nuestras redes sociales, tanto en Facebook como YouTube, usted pone delvalle.e. Después nos puede buscar también por el canal de Alexander Eyes of the Cross, por ahí también se ve la lección. Y nos puede buscar por el canal de Lumbrera TV, también por ahí nos puede ver. También nos puede buscar hasta por Instagram, usted pone Del Valle 2022 y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que dele like, suscríbase a nuestros respectivos canales para que pueda compartir el amor de Jesús con otro. Alexander, por favor, ¿puedes hacer la oración? Claro que sí, vamos a orar, oremos. Padre Celestial, como siempre te pido, ahora que vamos a abrir tu palabra, el Espíritu Santo toma el control de este podcast. Tú perdonas nuestros pecados a tantos de Valle como yo y nos use como instrumento y sea el que lleve el control del principio a fin de este podcast. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, y la lección número 11, como tú dijiste, el título es Contratiempos. Alexander, ¿qué tú me puedes decir de ese Contratiempo, título? cosas que pasan a cada rato, en cualquier momento, cosas hasta yendo al trabajo puede que pasen contratiempo, cuando uno está preparando siempre hay uno que otra contratiempo, cosas que van a pasar en la vida y en la vida espiritual pasan muchos contratiempos. Pues sí, contratiempos es algo que pasa, que hay que estar pendiente porque nos pasan y eso es normal que pasen. Y yo puedo decir, ¿verdad?, que también nos pueden ayudar a fortalecer nuestra relación con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Mm? Porque en medio de las pruebas debemos de depender de nuestro querido Jesucristo. Bien, vamos entonces al texto para memorizar, Alexander, Romanos 5, del 3 a 5. Y Romanos 5 de 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que nos alegremos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta a esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y eso significa, ¿verdad? Este versículo nos enseña que los sufrimientos que estamos pasando, ¿verdad? No se comparan, Alexander, con la gloria futura que Dios tiene preparado en los cielos para nosotros. Bien, vamos entonces a la parte del sábado. Y sabemos que vivimos en un mundo lleno de pecado, Alexander, y de ¿Mm? sufrimiento. Todos enfrentamos en algún momento dificultades que pueden hacernos cuestionar el amor de Dios. ¿Cómo debemos reaccionar ante estos contratiempos? Vamos a estudiar, ¿verdad? Cómo vamos a responder por medio de algunos personajes bíblicos que van a aparecer en esta lección, ¿verdad? Así que habrá dificultades en nuestra vida, pero no son el final, Alexander,
sino que son oportunidades para acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra fe. Alexander, ¿algo que tengas que decir en esa parte del sábado? No, no, como tú estás diciendo que la manera en que nosotros podemos conocer más a Dios cuando nos dan esos contratiempos, como vamos a hablar a la lección, ¿sabes? Que es la manera más fácil para uno poder, porque cuando uno está en buenas, todo el mundo conoce a todo el mundo, pero cuando vienen las cosas malas, ahí es que uno conoce bien los caracteres y la manera en que uno actúa y todas esas cosas. Eso es ahí. Así que vamos para la parte de, hablando de tormentas, es la parte del domingo, dice las tormentas de la No. vida. ¿Qué pasó aquí? Yo creo que esto es algo que muchos conocen, un relato que muchos conocen. Fue cuando Jesús le dijo a los discípulos, vamos a montarse en esa barca y vámonos para el otro lado de la orilla, ¿verdad? Y él se montó con ellos y creo que se sabía ya que iba a haber una tormenta o algo, ¿me entiendes? Pero Jesús como quiera dijo, vamos por ir para allá, se montó y se fue por ir para allá como uno dice allí hablando en el barrio, se fueron por ahí y de momento empezó la tormenta. Y en la tormenta empezaron ahí a ellos bueno, dice Marcos 4:37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Sabes? Eso es cuando yo no sé cuántos han estado en el mar. Papi tenía un bote antes y nos pasábamos en el mar. Y yo me acuerdo cuando nosotros íbamos como para fajarlo a veces, que estaba el mar picado, ese bote, esas olas ahí corriendo y corriendo, corriendo. Y ese bote, por más que tú le dabas, eso siempre estaba como en el mismo sitio, no se movía. Me imagino cuando estaba en ese bote, en ese revolú ahí, ellos estaban ahí. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba durmiendo en el barco, ¿me entiendes? Y cuando estaban ahí arrastrando, inclusive uno de ellos, una persona dijo, ¿y qué? ¿No te importa? No te importa, tú estás durmiendo, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Mira, ahí estaba Pedro, estaba Andrés, estaba Santiago. Habían unas personas que ellos no eran rookies. Ellos su vida era el mar, su vida sabía que las tormentadas y bregar, ¿me entiendes? ¿Sabe? Y dice aquí la lección, ¿me entiendes? Que conocían el mar de Galilea como la palma de su mano, ¿sabe? Ellos, o sea, no es que ellos conocían dónde estaban, la situación que estaba sucediendo, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el problema? ¿Me entiendes? Yo digo, ahora digo yo, uno puede juzgar ahora porque ya eso pasó y ya eso, y no del futuro, como dice, uno puede juzgar acá y decir las cosas que esto y lo otro. Pero yo diría, mira, si Jesús está durmiendo y si tú has visto todas las maravillas que ya Jesús ha hecho con milagros y cosas así, ¿por qué no le pasó? Me pregunto yo, ¿por qué no le pasó yo en la mente de que todo va a estar bien si Jesús está durmiendo? No sé, fue la mente. Pero como un ser humano que somos, se nos olvida de que lo poderoso que es Dios, de la persona con quien estamos andando y vemos las tribulaciones y los problemas y nos olvidamos de que Jesús puede controlar todo. Dice, ¿sabe? Y en nuestra vida nosotros atravesamos un montón de tormentas y a veces pedimos ayuda a Jesús y vemos que esa contestación no llega. Y nos sentimos que no tenemos la presencia de Dios. Y sentimos que Él está, se nos olvidó, ¿me entiendes? Y Jesús no es así. Jesús siempre está ahí. Cuando hay a veces ese silencio es porque va a venir el momento en que Jesús va a venir y va a decir, calle humedece en su tiempo. Cuando ya tú ya has creado un carácter tal de que vas a poder entender el por qué Jesús, como quien dice, tuvo un silencio un tiempo en lo que contestó la pregunta. Y Él nunca nos va a dejar solo, Él siempre tiene cuidado de nosotros y Él puede calmar cualquier problema. Por eso es que, y esto es algo que yo lo digo de experiencia propia. Yo en estos últimos años he experimentado un par de cosas y solamente con la paz de Cristo puedo pasar las cosas. He estado horas orando por un milagro que pase y lo quiero que pase ya y no pasa. Pero después más adelante pasa el milagro y yo digo, ya entiendo por qué Dios se aguantó y no me cumplió el milagro. Wow, en verdad que tú eres maravilloso. Hay que saber quién está con nosotros y hay que saber que Jesús tiene el control de todo y Él es el único que puede calmar cualquier tormenta, no importa lo grande, lo fuerte y lo ventoso que sea,
Jesús puede calmar cualquier tormenta. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, esa parte que tú estabas diciendo del bote, en una ocasión, ¿verdad? Estábamos en un campamento en Vieques con los conquistadores. Y entonces en Vieques hay una bahía fluorescente también, como allá en el área oeste. Y pues dijeron que nos iban a llevar. Y era ya casi, pues eso hay que ir cuando está oscuro, no se puede ir de día, ¿verdad? Así que Ujú, ya había oscurecido, nos montamos en el bote, mi papá, los conquistadores que están de otros clubes también, y arrancamos, ¿verdad? Mal adentro, pero cuando estábamos a punto de salir, el mar estaba picado. Entonces, cada vez que íbamos a tratar de entrar, las olas casi nos tumbaban. Y era un barco bastante grande, pero que, wow, ahí todo el mundo estaba gritando. El capitán trató de nuevo de entrar, y por poco se vira de nuevo el barco. Bueno, me acuerdo de una muchacha bajada de los pies de mi papá, se salió temblando. Y entonces lo intentó otra vez y ahí sí que por poco las enliamos, pero él dijo, lamentablemente tenemos que virar. Y viramos y regresamos. Eso era el mal picado. Imagínate una tormenta, Alexander. Una tormenta, bueno, ya tú sabes, acá nosotros pasamos el huracán María y fue en tierra, imagínate en el mar. Así que en la vida del ser humano, pues van a aparecer tormentas, Alexander, pero lo que hay que tener claro es que Dios va a permanecer presente y actúa en nosotros, aunque parezca, Alexander, que guarda silencio, ¿verdad? A veces nos pasa eso, pero sí, Dios está obrando. Dios está obrando, es como lo que tú acabas de decir. Bien, vamos entonces a la parte del lunes, ¿verdad? Y en la parte del lunes dice, recupérate. Y imagínense una multitud en la orilla del mar, esperando el regreso de Jesús desde la primera hora de la mañana, pero se la piñan en todo cuando él baja, eso no es fácil. Y empiezan a seguirlo y, y va a la aldea de Capernaum y allá él pues sana a la hija de Jairo y por ahí siguen otras más cosas que él está bien ajorado, todo el mundo lo tiene, pero ¿qué pasa? De momento vemos que hay alguien que pues lo toca a Jesús y Jesús dice, alguien me ha tocado. Pero ¿qué pasa, Alexander? Los discípulos, pues si todo el mundo está empujando aquí, entonces, ¿cómo? Todo el mundo se va a tocar, pero no era ese toque el que decía Jesús, ¿entiendes? Era que era esa mujer que había estado con una hemorragia, ¿verdad? 12 años, Alexander, sin encontrar ningún médico que pudiera sanarla. Así que imagínate, en el tiempo no había plan médico ni nada de eso. Así que ella había gastado todo su dinero, o sea que ella estaba arruinada. Actualmente hay países, ¿verdad?, que no tienen plan médico, como nosotros. Pues imagínate lo que estaba sufriendo esa mujer. Así que, terminando, ¿verdad?, la parte, ella tiene tanta fe que toca el manto, ¿verdad? Decía, si podía tocar más que una puntita, ¿verdad?, para ponerlo más abajo de bichuela. Y lo hizo y estuvo sana. Así que ella vio en Jesús esa solución, pero fue la fe que ella tenía en Jesús, ¿verdad? Así que así mismo, cuando nosotros estemos en dificultades, Alexander, nuestra fe, si es sincera, aún en medio del dolor, y si ese dolor es prolongado, eh, aunque sea prolongado, como pasó con esa mujer, ahí nos está enseñando que verdaderamente si tenemos fe, Dios nos restaura. Algo que tenga que decir en esa parte, Alexander. No, esa mujer fue súper valiente porque ella fue en contra de todo, porque la enfermedad que ella tenía, que era flujo de sangre, ella es considerada inmunda en aquellos tiempos. Inmunda. Entonces, eso es ¿sabes? Eso es como quien dice, tú no podías estar por las calles ni nada por el estilo porque tú eras inmunda, ¿me entiendes? Tú eres una denigrada de todo el mundo, ¿sabes? Estás apartada de todo el mundo. Y sin embargo, la fe hizo que ella dijera, perdón, él me va a salvar, él me va a sanar y yo voy a hacer, aunque sea tocar, aunque sea la puntita de su manto, para que él me Mm. sane, ¿sabes? Sí, que esa fe es admirable, es una fe súper admirable. Y vamos entonces, perdón,
la parte de Job, perdón, el martes, y dice Job, y hay mucho que podemos aprender de Job, y eso es algo que nosotros podemos ver, ¿me entiende? Pero cuando uno analiza la vida de Job, las cosas que pasaron en un día, fueron una semana, no fueron un mes, fue todo en un día. Perdió la casa, perdió los hijos, perdió todo lo que tenía, perdió todo, ¿me entiendes? Una cosa detrás de las otras, era que venía una mala noticia y no te estaba terminando de decirle una mala noticia cuando llegaba la otra y no terminaba de decir cuando llegaba la otra, así de cantazo, una detrás de la otra. Y sin embargo, dice aquí el Señor dice aquí a lección que él no perdió nunca, nunca su compostura en cuestión de su creencia de Dios. No, digo no creencia, su fe en Dios, vamos a ponerlo así. Su fe en Dios. ¿Por qué? Porque dice que él, cuando podía haberlo hecho, él dice, yo llegué desnudo, me iré desnudo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Fue ahí mismito cuando recibió, ¿sabes? Yo no sé, mano, yo digo, ese hombre en verdad eh, wow, fue una prueba criminal porque yo me pongo a pensar en los ojos de él que tus hijos se mueran, tú pierdas todo de cantazo y tú tengas la capacidad ¿sabes? De bendecir a Dios como quiera. Wow, es difícil. Uno dice, no, pero no lo llegaré a hacer. En verdad que si te pasara a ti lo llegarás a hacer, ¿sabes? Es algo que uno tiene para uno autoevaluarse, ¿me entiendes? Si lo puedes hacer, amén, gloria a Dios. Yo diría que yo tendría que pensarlo un montón, pero sí, ¿sabes? Hay que tener, ahí que dice que hay que tener uno, ver cómo uno está, cuál es su posición con Dios, porque Job le estaba pasando lo peor de lo peor, ¿me entiendes? Estaba, o sea, lo peor. Entonces después para eso vienen unos amigos de él que vienen a verlo y estuvieron 7 días sin hablar, de verlo como él estaba, 7 días. Y cuando vinieron a hablar, empezaron a reclamarle, ¿me entiendes? Que inclusive, mira lo que dice la lección, uno de ellos le decía, tal es la morada del impío, el lugar del que no conoce a Dios. O sea, le están diciendo, mira, tú estás así porque tú eres un impío. Ay, señor. Digo, estamos hablando de la persona que bendice al Señor a pesar de que perdió todos sus hijos, todos sus bienes y todo. Vienen los amigos y deben de darle aliento, le, le, le reclama, inclusive, y después cuando él le contestaba, lo que él contestaba era, mira, por lo menos, mira lo que dice Job 19:26, dice, y después de desecha esta piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, en otras palabras, que a pesar de que los amigos le estaban como quien dice tirándole la mala, como decimos por ahí en el mundo, en la calle, hablando con los amigos, él como quiera estaba agarrado en la fe en Dios, de que Dios tenía un propósito, de que Dios sabía lo que estaba haciendo, de que el plan de Dios es mayor que el plan de que uno tiene, de que aunque uno vea todo lo malo y todo lo oscuro en el camino, Dios está ahí llevándonos de la mano a un lugar mejor, ¿sabes? Dice, él no culpó a Dios ni lo rechazó. Se aferró a Dios con toda su fuerza. Confió incluso en los momentos más oscuros y puso una vista en un futuro glorioso. Siempre estaba buscando de que todo, él decía, al final de todo esto, Dios va a salir victorioso. No decía él, decía, Dios va a salir victorioso. La gloria de Dios se va a ver. ¿Saben? Todo el tiempo era de que la gloria de Dios se va a ver. ¿Y qué pasa? Que él no desfalleció y, y Dios siempre estuvo allí, ¿sabes? Dios nos ama, Dios nos da la fortaleza, Dios nos da ánimo y el momento en que él pudo, como quien dice, titubear un poco, ahí Dios le dijo, mira, ¿dónde tú estabas cuando yo hice el cielo? ¿Dónde tú estabas cuando yo hice esto, lo otro? Y Dios le habló y le levantó la fuerza a Job y Job pudo ver 10 más a más y dice que le dio después 10 veces más de lo que él tenía. ¿Sabes? Y esa es la esperanza que nosotros tenemos que tener. Y es algo que yo estaba pensando mientras era la elección. Yo decía, nosotros estamos viviendo un mundo donde hay mucha guerra, hay mucha violencia, mucha matanza. En nuestra misma familia hay mucho dime y direte y cosas así. Y yo digo, nosotros tenemos que tener nuestra fe puesta en Dios y nuestra vista puesta en las mansiones celestiales. ¿Por qué?
porque es la única esperanza que tenemos. Ya de aquí nada sirve. Solamente las cosas que están puestas en el nombre de Dios son las que funcionan. Así que tenemos que aferrarnos a esa gran promesa que Dios nos dio de que cuando venga en gloria nos llevará para vivir una vida eterna feliz y contento. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, es importante, ¿verdad? Esa parte que dijiste de los amigos. Yo soy capellán por 14 años en la policía y ellos lo hicieron bien al principio, Alexander. Ellos, acuérdate, él estaba pasando por un luto, sus hijos los había perdido, era un luto. No era uno ni dos, eran todos. Creo que tenía muchos hijos. ¿Y qué pasa? Mientras ellos estuvieron allí sentados al lado de él, lo estaban haciendo muy bien, hasta que abrieron la boca. Ahí fue que lo dañaron, que es lo que tú estabas diciendo. Eso nos enseña, y para el que lo quiera aprender, ¿verdad? Cuando tú vayas a ver a alguien que tiene un familiar que falleció, simplemente acompáñalo en su, ¿verdad? Dolor. En este sentido, le dice, mira, importante, estoy aquí contigo para acompañarte, mucha fortaleza. Y ya está ahí, no abras más la boca, a menos que él quiera, ¿verdad? Saber algo, pero acompaño, que él te vea y sienta que tú estás ahí. No, hay veces que la gente quiere tratar de sacarlos del dolor, diciéndole palabras, y lo que hace es que lo empeora más, Alexander. Así que es importante, simplemente, mira, te das un abrazo, estoy aquí. Y hasta ahí, eso te lo van a agradecer más y que tú te pongas a tratar de hacer otras cosas. Así que recuerda que ese dolor no lo está pasando tú, lo está pasando Ujú. esa persona. Y eso de decir, eh, yo sé lo que tú estás pasando, no, tú no sabes lo que estás pasando. Tú no sabes lo que le está pasando, no es lo mismo. Y sabemos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, Alexander, vamos a ser probados. Y las pruebas, ¿verdad? Producen, el que lo entiende en la mente espiritual, es un crecimiento espiritual. Y ahí nos forma la paciencia, nuestro carácter y nos da esperanza en Dios, Alexander, porque a veces no lo vemos así, a veces solamente vemos la parte mala, pero cuando tú te vas a la mentalidad espiritual, ahí tú te das cuenta cuán fortalecido tú y creciendo espiritualmente tú estás. Bien, vamos entonces, ¿verdad? A la parte del miércoles. Y dice, el camino a Emaús. Y ya tú sabes que cuando Cristo muere, había diferentes cosas que estaban pasando allá. Eh, había gente decepcionada, había gente pensando, mira, se robaron el cuerpo de Jesús de la tumba. eh, ya tú sabes, él había dado una entrada triunfal el domingo y los mataron el viernes. Bueno, había un revolú ahí, todo el mundo pensando, ¿sabes qué pasa? Y mucha gente decepcionada. Pero ¿qué pasa? Vemos que nos muestra camino de Maús, van dos discípulos y Jesús se le presenta, pero ellos no se dan cuenta que es Jesús. Y comienza a relatarle todo lo que decía las escrituras, ¿entiendes? De esa persona que era el mismo, Jesús. Y hasta que en un momento dado se le desaparece de frente. ¿Qué pasa? Ahí ellos se dieron cuenta que el que estaba con ellos era quien, era Jesús, ¿verdad? Y ellos entendieron, mira, wow, cuando, en principio no entendíamos, íbamos caminando, ¿verdad? Pero después nos dimos cuenta que lo que nos estaba diciendo era el mismo Cristo que lo estaba diciendo, ¿entiendes? Así Ah, que básicamente ellos se decepcionaron, pero Jesús ahí nos enseña, Alexander, que Él no nos deja. ¿Sabes? Porque, ¿qué pasó? Eh, nosotros a veces dudamos, yo he caído en eso. Pero debemos de tratar de confiar. Sabemos que no lo entendemos todo, Alexander. Hay cosas que yo no entiendo. Y tú fuiste criado en el Evangelio, naciste en el Evangelio. Yo no nací en el Evangelio, pero casi, casi, ¿verdad? De los 11 años. Pero ¿qué pasa? Pues lo tengo que decir, pues ha venido la duda a la mente de uno. Pero debemos de confiar, porque Jesús siempre camina a nuestro lado. Así que aún, aunque nosotros estemos decepcionados, ¿verdad? Dios nos va a dar la salida, nos va a dar la respuesta y nos va a aclarar nuestras dudas. Digo, si se lo permitimos. Así que Dios, Él sabe lo que nosotros verdaderamente necesitamos, porque a veces tratamos de buscar soluciones, ¿verdad? En otra cosa y se nos olvida que la primera solución es Cristo Jesús. Así que
Sabemos que en este camino todo el mundo lo va caminando, pero hay dos caminos. Está el estrecho, ¿verdad? Y está el angosto. El camino verdadero es el estrecho. No todo el mundo lo puede caminar. ¿Entiendes? El ancho, ¿verdad? Ese lo puede ir todo el mundo. ¿Cuál de los dos caminos tú debes de caminar? Eso lo decides tú. Alexander, algún comentario de esa parte? No, no, que a veces como yo me pongo en los zapatos de los discípulos, que ellos estaban medio decepcionados, como quien dice, y yo me pongo a pensar qué alegría de haber ellos sentido al ver a Jesús cuando apareció, ¿me entiendes? Inclusive, ahí no sale la lección, pero yo leyendo acá, estudiando acá, estudiando la Biblia como siempre yo hago, la parte cuando cuando, cuando Jesús está haciéndole comida, desayuno a los En la discípulos por la playa, mañana. en Y la playa. Pedro dice que le dice, mira, pescate, no pescate nada, pues echa la reja al otro lado. Y Pedro como que, espérate, yo viví esto antes. Se me parece a alguien. Y yo, espérate, esto yo lo he vivido antes, ¿me entiendes? Y tiró la red y dice que sacaron un montón de peces y dice que Pedro se puso la rapa y arrancó para la orilla porque dice, ese es Jesús. ¿Sabes? La alegría que él tuvo que haber sentido, ¿me entiendes? Que yo digo que es algo, wow, es impresionante, ¿verdad? Porque nosotros vivimos, y esa es la parte del viernes, ¿verdad? La parte del viernes dice, ver a Del jueves, del Jesús, jueves, Dios, del perdón, jueves. de jueves, perdón, de jueves, la parte dice, ver a Jesús, que vemos ahí una, ¿cómo es? Del linaje de Guay, una visión o un sueño que tuvo el ángel White cuando vio a Jesús que estuvo subiendo una escalera y que la escalera dice no mires para abajo, siempre mira para arriba, y subió y llegó arriba, encontró a Jesús y sintió una paz inmensa y ella cayó en los pies, ¿sabes? Yo me pongo hasta a llorar porque en verdad que como digo, es algo que uno siente paz, uno siente paz. No hay más nada, no hay nada en el mundo que pueda explicar lo que uno siente. Es algo increíble, en verdad que sí. Y entonces a lo último me dice aquí Romanos 8:18 y quiero compartir con ustedes, que dice, eh, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son compatibles con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y después dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en esta tarde o esta mañana, en el momento que tú estés viendo este podcast, tú estás haciendo llamado ahora mismo. Amén. Y básicamente la invitación es que veas a Jesús. Ve a Jesús en tu vida. Ve a Jesús en los milagros que vaya a ver en tu vida. Ve a Jesús cuando ores. Ve a Jesús cuando ves la palabra del Señor, ¿me entiendes? Cuando usted lee el relato de la nena de Guaya, ahí dice que ella está pasando por tribulaciones cuando tuvo esa visión, tuvo ese sueño. Y la paz dice al final, este sueño me infundió esperanza, fe, y en mi alma alboreó la hermosa sencillez de la confianza en Dios. Y eso es todo. Yo lo que quiero es que tú confíes en Él. Y como dice Romanos 8:18, las cosas que están pasando en este mundo sí, son malas, son tremendas, pero agarra la esperanza de que Jesús tiene algo mucho mejor para ti. Y es algo prometido, es algo que va a pasar y es algo que es afirmativo, ¿sabes? No es que quizás, no es que a lo mejor, no. Es algo que va a pasar. En el día de hoy, cuando tú estés viendo esto, siéntete seguro que lo que tú estés pidiendo al Señor, si es para voluntad de Dios y es para bien, con el propósito llamado para Dios, créeme que va a pasar. Va a pasar y vas a ver a Jesús en ese milagro. Vas a ver a Jesús en las cosas que Él hace, va a hacer en tu vida. Vas a ver a Jesús en la paz que vas a sentir en medio de las tormentas. Eso no hay más nada, no hay manera más, ninguna. Quiero leer este versículo que dice en 2 Corintios 12:9, dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nosotros no somos perfectos, nosotros somos súper imperfectos, pero en esas debilidades, en esas tentaciones que no podemos vencer y qué sé yo, cuando se las entregamos a Cristo Jesús, Él se va a manifestar. Y vas a ver a Jesús a través de su poder cambiando tu vida. Algo que hay que añadir del Valle. Sí, hay una parte ahí bien que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso está en Santiago del 1 al 12. Así que eso es algo importante para el cristiano. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí no la estamos pasando bien, pero Dios nos tiene prometido la corona de la vida. Así que Amén. te invito a que si estás pasando por algunas situaciones, dificultades, tú pongas tu esperanza en Dios, porque en Él solamente hay solución y salvación. Alexander, ¿no puede leer esa porción del Espíritu de Profecía? Claro que sí, está en Profetas y Reyes, página 119, y dice, a todos nos tocan a veces momentos de intensa desolución y profunda desaliento. Días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan el alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces, cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad, si en tales momentos pudiésemos discernir por percepción espiritual el significado de la providencia de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para sentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Así que, hermano querido, volvemos a lo mismo. Cuando tú tienes ese discernimiento espiritual, dice que hasta ángeles podemos ver si tenemos fe. Así que es el momento, todavía estás a tiempo de entregarte a Jesús. La última palabra, Alexander, que ya nos vamos. Claro que sí, Dios es amor y te espera con los brazos abiertos y Él te quiere ver. Si tú quieres ver a Jesús, córrele, que Él te espera. Así que nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.